Bueno, Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, fomento a la escritura y la lectura, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Buenas noches y de nuevo bienvenida, Magda. Qué bonito que estés con nosotros. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias a todos los integrantes de este club de lectura Noches Blancas. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan esta noche. Veo varios amigos conocidos. Un saludo a Diana Elizabeth, la poeta de la ciudad de Uitama, a Jorge, a mi querida profe Aleida que está por ahí, Omar, a Camila y a todos los integrantes de este maravilloso espacio. Les decía ahorita antes de iniciar que es emocionante pues que lo tengan a uno en cuenta en estos espacios y pues les agradezco mucho esta invitación, que es la segunda vez que tengo la oportunidad de acompañarlos, entonces espero que sea una experiencia distinta a la anterior en la que podamos conversar en torno a eso que nos interesa tanto, que es la palabra y que es la escritura poética. Y en esta noche blancas, como dice bien tu título, ¿no? Tú tienes siempre un lugar exacto, el lugar exacto en las noches blancas, Eh, reservado para ti. intentamos que sea exacto en la escritura. Bueno, aquí ya también te están saludando en el chat. Bueno, entonces te voy a presentar de manera Abrazos a formal. todos. Magda Pinilla, poeta y docente, en ambas eres maestra, licenciada en idiomas modernos y magíster en literatura de la UPTC. Participó en el taller de narrativa RH Moreno Durán de la Red Nacional de Talleres Renata Tunja. Ha publicado sus poemas en la hoja literaria Poesía UPTC, blog literario La Tierra Baldía, en la antología literaria Cultura al Riel del Teatro Popular de Tunja, en La Cuerda Floja, antología poética de la Corporación Cultural de Alejandría, que esperamos pronto también tener la presencia de ellos y el nuevo libro que sacaron en este año, Farmacia de Cuentos. En la antología Poesía Erótica, Cuerpos Habitados, Ediciones de Exilio. En la antología Desde la Luz Preguntan por Nosotros, Panorama de Poesía Colombiana Contemporánea, Fundación Pablo Neruda, Chile. Su libro, Emily Dickinson, Caja al Abismo, fue publicado por la Editorial Académica Española. Su libro, El lugar exacto de mi noche, publicado por Épica Ediciones 2020. Bueno, antes de comenzar, quisiera saber cómo puedo obtener el libro de Emily Dickinson. Bueno, ese, pues lo que pasa es que es una editorial que trabaja sobre todo con textos académicos, entonces creo que la forma más sencilla es como a través de Amazon, pero no estoy en este momento del libro, pero es digamos que la forma en donde se puede, o el lugar donde se puede conseguir, que es básicamente mi trabajo de tesis de grado de la maestría, que es una especie de estudio crítico sobre la poeta y una parte de creación de donde se extraen algunos de los poemas que vienen a ser parte luego de El lugar exacto de mi noche, especialmente de el último apartado que es Caja al Abismo. Bueno, muchas gracias y de nuevo, bienvenida. Entonces, pues la idea, como hemos venido realizando y que su merced ya conoce la metodología, es leer un poema y socializar. Si hay preguntas también a la autora, pues bienvenida sea, o dar nuestra opinión. Y también pues al final, si hay un conversatorio, también bienvenido sea. Mm, Entonces ya comparto los poemas. Para esta ocasión, pues escogimos poemas distintos a la primera ocasión para que fuera otra lectura, una lectura complementaria. Igual tampoco colocamos todo el libro para que dejarlos antojados y con la autora bien después pueden conseguir este hermoso libro.
Bueno, comenzamos con el poema Billy. ¿Quién quisiera leerlo? Voy a ver quién levantó la mano. Pensé que alguien había levantado la mano. ¿Quién quiere leer el poema Billy? Ángela había levantado la mano. ¿Ángela? Ah, Sí, dale, dale. qué pena, se me fue, pero está bien, yo leo. Creo que fue el inconsciente que quería leer. Sí, debe ser. Por aquí tengo al lado mi conciencia, entonces ya ahorita se los muestro. Bueno, bienvenida Magda, por supuesto, y gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Por aquí está mi comadre Dianita, que justamente el martes anterior estuvimos con ella. Muchas gracias por conectarse, Dianita. Por supuesto, a todos los que nos acompañan esta noche. Vamos con Billy. Aprendiste de los nudos la soledad del mostrador, de la mano que aprieta la falda, la primera grieta. La luz aún no llega, y la tísica ciudad nos arroja en el rostro. Polvo y fajos supurantes. Cantaremos, una vez más, para alejar el miedo, el hedor de la carne marchita. Nos iremos pronto, con el sol y el último trago, nada explicaremos. La trompeta hará el trabajo, desgarrará el aliento, y las magnolias crecerán adentro. Siempre es bueno algo de terciopelo, nos ayuda a entonar mejor, nos arrulla el dolor. Este blues asomado en los dientes rotos. Somos las chicas de Harlem, crecemos rápido. La noche nos redime, mesa a mesa, piel a piel, de lunes a domingo. Bailaremos, y cuando todo sea olvidado, el amor, la cuerda tensa, la sangre mustia, el tranvía de recuerdos, nos iremos, como palomitas de tul, que se pierden en las cloacas cuando de golpe irrumpe la luz del amanecer. Muchas gracias, Patricia, por la lectura. Con gusto. Bueno, ¿alguna opinión, alguna pregunta respecto al poema? También recordemos que tienen la opción de levantar la mano si quieren intervenir. Y acá también colocaron en el chat el link para adquirir el libro de Magda. Mauro, tiene la palabra. Bienvenido, buenas noches blancas. Buenas noches, gracias. Pues quiero hacer una pregunta, de hecho son dos preguntas sencillas. Sí, ¿qué le inspiró, perdón, qué le inspiró a Magda a escribir este poema? Y lo segundo, si ella tal vez tuvo alguna influencia de un género como el jazz o el blues, porque de hecho habló de las trompetas, entonces quisiera saber eso. Bueno, gracias, Mauro. Creo que contesto de una vez también la de Jorge, que estaba preguntando que a quién está dirigido. Es un poema para Billie Holiday. Digamos que hay una especie de relación afectuosa hacia Billie Holiday y hacia lo que es el jazz, porque durante el año que tuve que viajar a Estados Unidos para perfeccionar el inglés, solía escuchar una emisora de jazz que era como la compañía de todos los días, y ahí escuché a esta cantante norteamericana que pues digamos que está como entre las mejores junto a Ella Fitzgerald, que tal vez es la más famosa, y Sarah Vaughan, pero en el caso de Billie hay una relación también pues por saber también sobre su vida. En el tono de la voz hay un desgarro, y en algún momento empecé a como a rastrear, eh, digamos, como sobre su vida, y conoce uno un personaje maravilloso que desde la infancia tiene pues una vida complicada. Digamos que yo preferiría que todos fueran a rastrear un poco, pero hay en su voz un desgarro que es característico, y hay una canción que les recomiendo de pronto si no la conocen, que casi que inspira este texto, que se llama Strange Fruit,
que es una canción que hace una especie de homenaje a lo que es ese momento de la segregación que es más fuerte en Estados Unidos sobre los años 40, en donde las personas afroamericanas eran linchadas. Obviamente eso ha ido como manteniéndose en el tiempo y vemos como otra vez tenemos esa misma situación de esa fuerte presencia del racismo, y esa canción que pues uno pensaría que habla de otra cosa es nada más y nada menos que las personas que eran colgadas, las personas negras de color, de afroamericanos que eran colgadas de los árboles simplemente pues por este asunto del racismo, ¿no? Entonces, digamos que esta canción interpretada por Billy resulta mucho más estremecedora, ya conociendo detrás esa historia. Y en alguna parte de una de las biografías encontraba que cuando ella siempre cerraba sus shows de canciones con esta canción y le producía un efecto en el cuerpo que era sentirse enferma. Ella la cantaba y tenía que ir al baño a llorar y a vomitar casi siempre porque era la impresión del efecto de la canción, que era precisamente sobre la historia de los negros en Norteamérica. Entonces, eso. Bueno, gracias Magda. Te iba a hacer una pregunta, su merced que sabe más acerca del tema del jazz y el blues. Nina Simone, ¿en qué categoría sería? ¿Jazz? ¿Blues? No sé. Ella creo que también inicia en el jazz, digamos que varias de ellas se mueven entre los dos géneros. Creo que ella está en los dos, ¿no? Ella empieza en el jazz y luego se mueve hacia el blues también. Entonces, digamos que ellas son como las cuatro diosas del jazz, ¿no? Está Sarah Vaughan, está Ella Fitzgerald, que digamos que es considerada como la más grande, y Nina Simone creo que es un poquito posterior, no sé digamos en tiempo, pero sí están como ahí esas cuatro estrellas fulgurantes de esa música que además es casi que el pilar de toda la música que va a venir después. Porque, bueno, he tenido hace poco un acercamiento hacia el blues, también por Atavanza y por Diana, que han traído invitados de blues, y siento no solamente por la temática, por las palabras, sino también por el tono, ese blues, ¿no? Que es un poco, es triste el blues, pues cuenta también sobre sus tradiciones afrodescendientes y la esclavitud. Y acá ya Jorge nos escribe el clima poético, el tranvía de recuerdos, somos las chicas de Harlem, ¿no? También como el contexto y el ambiente. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones de este poema, seguimos con el siguiente. Y también le doy la bienvenida a la biblioteca Zenón Solano Ricaurte y a don Jorge especialmente. Que por cierto, este libro también lo pueden pedir prestado en la biblioteca Zenón Solano Ricaurte. Último canto. ¿Quién quisiera leer este poema? Diana, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Un saludo a Magda. Es muy bonito poder encontrarnos, bueno, de esta forma, que sería más bonito presencialmente, pero este enlace que hace Sebastián es maravilloso porque a veces no coincidimos en tiempos y es una oportunidad valiosísima. Entonces, bueno, qué chévere que yo pueda también pues hacer parte de este espacio como lectora y opinando con todo el respeto, por supuesto. Entonces, bueno, este poema, Último canto. Al final cae el óxido. Las manzanas que siempre ha evitado la ternura han hecho mella en mi rostro. Los febriles que alguna vez osaron enterrar las semillas de un cielo nuevo no son sombra. Son los errores de los puentes que no avanzan, que se guardan de la noche y se pierden en los charcos secretos de tus ojos. Justo en el borde de ese instante, cuando la memoria se hace ruina,
se sobrevienen los más bellos crímenes, ríos que viajan por la piel, hoja cayendo eternamente, y el amor, esa justa palabra que se enredó en tu garganta, en el hueco que cargas por corazón, todo se funde. El primer llanto te recuerda, el último no es suficiente. Muchas gracias, Diana. Con gusto, Sebastián. Bueno, ¿qué opiniones o qué sentimientos o qué pensares le evoca este poema? Pues yo me atrevo a decir que de pronto más allá de estar escrito pues para una persona, digamos, relacionando el tema del amor, no sé, a mí me genera también como la posibilidad de que pueda estar escrito para la muerte, ¿no? Y eso puede pues generar otras interpretaciones también. Me llama mucho la atención por eso, porque muchas veces cuando leemos un texto poético sí tratamos como de relacionarlo, bueno, pues digamos como a esos sentimientos un poco dirigidos a alguien, ¿no? Pero a mí me da esa sensación, no sé, Magda, si puede estar, como digo, enfocado hacia lo que estoy diciendo, pues, definitivamente va más hacia alguien en especial, en algún momento concreto, ¿no? Gracias, Diana. En este caso, digamos que es un poema, bueno, hay algunos de estos textos que están situados en imágenes o en momentos específicos. Este particularmente es más el resultado de una vocación y no, digamos que no va dirigido a algo en particular. Es como una imagen que tiene varios recuerdos juntos. Está, bueno, esa palabra canto que hoy cuando revisaba los textos otra vez aparece en varios textos, no solamente de este libro, sino en otros ejercicios de escritura. La figura del canto, yo no canto para nada ni toco instrumentos, pero trataba de encontrar como la raíz de ese canto, o sea, de dónde viene esa imagen del canto, y pensaba casualmente que podría estar muy relacionado con que uno de los primeros libros que me atrajo hacia la literatura fue precisamente La Odisea. Entonces empiezan siempre todas estas historias épicas con esa invocación a las musas y con una especie de como de canto para traer esa inspiración que les permita contar las historias, y esa imagen del canto aparece en este y en otros textos. Entonces yo creo que lo asociaba digamos, por esa relación, y hay otras imágenes que corresponden a distintos momentos vitales. Obviamente pues está atravesado todo por el amor, y como decía Diana, si hay una imagen, una pulsión como de muerte, porque yo lo veo como una vuelta a la semilla, ¿no? Como al final de todo, como que retornamos a ese primer instante, que es como el cierre del último verso. El primer llanto te recuerda el mundo no es suficiente, que es una locución latina, digamos que no la dejé en latín, sino la dejé en español. En latín creo que es non sufficit o sufficit orbis, y pues que hace, digamos, alusión a eso, ¿no? Como que está el final, está la muerte, pero de alguna manera es como volver a empezar. Entonces sí, digamos, es un poco críptico en el sentido en que no corresponde a un elemento, digamos, de un recuerdo como tal, sino que es una especie de construcción a partir de imágenes, de recuerdos. Esa imagen del puente en mi vida aparece en varios momentos. En la infancia eh, vivían en un pueblo que se llama Girón de Santander, en donde para pasar digamos, del mercado al barrio uno tenía que pasar un puente colgante que era bastante espeluznante.
Entonces es como esa sensación también del vértigo de atravesar, digamos, esos territorios, y el amor, ¿no? El amor que es un tema recurrente, pero casi siempre con una especie de sombra, y en este caso es así, ¿no? El amor como posibilidad, pero también como algo que casi siempre resulta como inalcanzable. Y también Jorge preguntó que te siente muy cercana a Whitman. ¿Hay alguna relación al respecto? No, yo diría que iría como al lado opuesto de Whitman, porque Whitman es como la exuberancia, es como el canto a la vida, ¿no? Y aquí de alguna manera es como una vida, pero también como con sombra. Entonces yo diría que va como en la corriente opuesta a Whitman. Yo diría más como de Pizarnik, más como por ese lado, ¿no? Más eh, en este punto no conocía, por ejemplo, a Blanca Varela, pero he descubierto que tengo una afinidad con ese tipo de escritura un tanto, no hacia la vitalidad o de pronto como la esperanza, sino como el lado opuesto, ¿no? Como la oscuridad más bien. Antes que entraran los contertulios, estábamos hablando con Patricia y contigo acerca de constelaciones de lectura. Pues que estábamos hablándolo para el club de lectura, si vamos a seguir el próximo año, pero también podríamos hablar que cada autor tiene como sus constelaciones de lectura. Ya hablaste de Blanca Varela. ¿Quién más formaría parte de esa constelación de la poeta Magda? Esa es como la pregunta siempre difícil, ¿no? Porque cuando uno nombra ciertos autores deja a otros. Yo creo que hay que mencionar por los que uno llega a la literatura, y esas primeras lecturas. Puedo nombrar a uno que es Edgar Allan Poe, esas narraciones extraordinarias, y la novela de Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Esas creo que fueron como los anzuelos, digamos, cuando estaba en el colegio, y de ahí hacia allá, obviamente, pues hay como unos dioses allá en esas constelaciones. Entonces, además de Poe, yo mencionaría Lorca. eh, Whitman en algún momento fue una especie de compañía de todos los días. Obviamente Emily Dickinson, pues por toda esta relación que se forjó, no solamente desde lo académico, sino también como tratar de recrear lo que fue su escritura, su vida. Eh, no sé, es que hay tantos, pero yo creería que en esos están como las raíces, y hay otros que han ido alimentando esas posibilidades de conocer. Entonces, digamos que yo en mi infancia me alimenté más de narrativa que de poesía. Casualmente mis primeras lecturas fueron más novelas y cuentos. Recuerdo a Alejo Carpentier, recuerdo una novela que me marcó muchísimo por el lenguaje, que es Los senderos de los nidos de araña, eh, de Ítalo Calvino, que la leí como de unos 15 años y fue como boom en la cabeza. Eh, yo creería que por ahí están como algunos, pero obviamente estoy dejando de lado muchísimos otros, que posteriormente digamos que han ido creciendo y me han ido enseñando también otras formas de concebir la literatura. Bueno, muchas gracias por compartir tu constelación que poco a poco va a ir agrandándose. Y cada poema también se podría decir que es una estrella o un planeta dentro de esa constelación. Y aquí pues está Borges y Ante el espejo en este poema. ¿Quién quisiera leer Ante el espejo? Patricia. No seré yo, será la voz de mi conciencia. Hola, Hola, ¿cómo están? muy bien, ¿cómo estás? Bien.
¿Quieres leer? Sí, señor. Bueno, deleítanos con tu voz. Ante el espejo, todo sucede por primera vez, de un modo en torno. No hay dioses esta noche sobre mí, el muelle olvidado, la orilla, no hay cielos, solo sal, esperma de las narveles extintos que me trae desde la playa hasta el embate de la ola. Me inclino y tu piel de agua se ofrece a mi ojo. Desato las sogas, salto al vacío, atravieso el espejo, son rostro repetido, el cristal, cuerpo cayendo. Soy reflejo, espuma oxidada. Cuerpo en los sueños de los náufragos, en el eco murmura tu nombre, ave mutilada. Nadie puede detenerme, ni tú, hijo de Laertes. Nadie se habite en el agua, sabrá jamás lo que es arder. Muchas gracias, leíste muy bien. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, ¿alguna opinión ante el espejo? Bueno, yo quiero agradecerle a esa lectora porque fue toda una relectura de ese texto en esa voz, además muy, muy bonita la lectura. Y qué bello aprender a leer mientras uno lee poesía, ¿no? El acercamiento a la poesía. Les cuento que es mi contertulio favorito. ¿Querías decir algo, Magda? Bueno, mientras llegan las preguntas, no, de pronto volviendo un poco a lo del tema de la Odisea, que es uno de esos textos iniciáticos, aquí vemos que otra vez aparece esa imagen de Ulises precisamente, entonces es como una imagen doble del Ulises que está amarrado al mástil, soportando el canto de esas sirenas griegas, que las clásicas son las que son aves con, digamos, el cuerpo de pez y el rostro de mujer, ¿no? Las sirenas clásicas griegas, y hay otras que aparecen después que ya son las que conocemos todos, el tipo de la sirenita, ¿no? De cuerpo de pez. Entonces es esa imagen de ese Ulises que intenta soportar, pero al mismo tiempo en el reflejo se ve, digamos que a la sirena, ¿no? Y digamos en la tradición griega, cuando las sirenas no consiguen que los navegantes sucumban a su poder, a su erotismo y a su voz, ellas tienen que morir, ¿no? Es como el destino trágico. La sirena que no logra convencer a estos navegantes debe morir, eh, estrellarse contra las rocas, contra el mar. Bueno, me acuerdo y me hiciste acordar que en la sesión pasada que tuvimos con Diana como invitada, hablábamos que la poesía, cada libro, aunque también se podría decir que cada poema, es como volver a uno mismo, ¿no? Como volver a su propia Ítaca, a su mundo interno. ¿También consideras que es así? Pues ahorita asemejando un poquito con la Odisea. Y Odiseo sería como el poeta o la poeta. Digamos que, bueno, esa figura del héroe tradicional, digamos que yo la tengo más es por el amor al libro, más que por la misma presencia del héroe, ¿no? Aunque era un héroe que tuvo como mala experiencia, le costó mucho lograr su objetivo distinto a otros héroes, que es como un poco más sencillo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas.
si no estoy mal, bueno, puedo estarme equivocando, si no estoy mal es, Antonin Artaud dice que la poesía es, cuando uno escribe poesía se está escribiendo y cuando uno lee poesía se está leyendo, entonces absolutamente, aunque en algunos textos resulte un poco más críptico, siempre nacen de una visión, de una evocación, de un recuerdo, de pronto en un texto que tenemos más adelante, es eso, ¿no? Cómo podemos transformar todo ese material que es la vida misma en un texto que se vuelve poesía. Si no estoy mal, otro texto, otro poema, que es el Ars Poética de, de Juan Ros, dice algo así, ¿no? Que la poesía está en la vida, pero termina en los papeles. Es básicamente eso, todo lo que vivimos, todo lo que soñamos, todo lo que deseamos, se va transformando en ese material y el trabajo de alguna manera es buscar eso, ¿no? Esa intensidad, ese temblor, esa mirada distinta de lo que pasa en el mundo real, y es como filtrada, ¿no? Por el lenguaje poético. Es como eso, como tratar de, en algún taller al que asistí con la poeta Gabriela Rosas, la poeta venezolana, ella decía que era como exactamente el ejercicio que hacen los mineros, ¿no? De buscar esa piedra preciosa entre las rocas y hasta lograr esa esencia que es finalmente la poesía. Bueno, mientras haya alguna intervención, que ya la hay de parte de Jorge, en el chat les coloco el formulario de asistencia y de sugerencias. Bienvenidas sean todas las sugerencias y por favor todos diligenciar el formulario, más que para nosotros también es muy importante para la biblioteca. Ahora sí, tiene la palabra Jorge, que está preguntando. O tiene la palabra Magda para responder. Bueno, no sé si dice Jorge que pienso de los espejos. Bueno, está la visión, por eso nombro a Borges ahí, ¿no? Que el espejo repite como lo malo, repite los hombres y por tanto es monstruoso, pero también el reflejo es una contemplación, ¿no? Un autoexamen también. Y yo casi siempre lo asocio como poderse ver uno a los propios ojos es algo difícil. Cuando Juan Sebastián me decía que necesitaba la foto para el afiche, yo decía, no, es que yo tengo problemas con esa imagen de verse uno reflejado allá, como que entra uno en conflicto. Entonces, esa repetición de la propia imagen para mí resulta conflictiva, pero también interesante para la escritura, ¿no? A partir de esa imagen especular, que además es una imagen que utilizan mucho los psicoanalistas, ¿no? Si no estoy mal, Lacan, cuando habla del estadio en el espejo, que ocurre más o menos a los 2 años, cuando el bebé dice la cría de humano, se logra reconocer es cuando aparece la persona, ¿no? Cuando él es consciente de que ese que está en ese reflejo es él mismo. Entonces es un tema, a mí me parece interesante, o sea, se podría hacer toda una, no sé, una antología de textos que hablan sobre los espejos, porque además son muchísimos, ¿no? Yo recuerdo el de Alicia a través del espejo, Borges, que es como el especialista en ese tema, y muchos otros que han escrito sobre ese tema que resulta fascinante, me parece interesante, pero también aterrador ya el ponerse frente a uno mismo, ¿no? ¿Se puede considerar que, o al menos tú podrías considerar que un poema es un espejo para el autor? Yo creo que como en el arte, como en todas las artes, ¿no? No se puede buscar como reflejar la realidad, sino de alguna manera transformarla. Entonces, yo creería que el poema no debería ser espejo, sin embargo, sí puede
ayudar a explorar como otros territorios, pero no tanto como repetir, ¿sí? Como la mímesis, sino como mostrar otras cosas, ¿no? Como el espejo de Alicia, que es una entrada en otro mundo, una puerta hacia otros territorios, más que copiar lo que ya está, es la entrada hacia algo más, hacia la posibilidad. Bueno, sigamos con déjà vu. Creo que esta sesión es un déjà vu por la anterior sesión que también tuve. ¿Quién quisiera leer déjà vu? Volvió la timidez al grupo, no lo puedo creer. No. Ah, pues, alguien había levantado la mano. Jorge, tiene la palabra. Leo, déjà vu. Nunca has estado allí, pero ahora mismo te imagino contemplando todo a 600 metros de altura. Cuadros grises en tu dedo meñique, rectángulos, líneas, espasmos y pecas amarillas que envidiarían el mismo matiz y su caballete de papel. El aire que viaja a través de ti, línea invisible, cabello de serpiente, constante silabeo que contiene esta evocación, en la que todo pierdo. El amuleto de mi mano me trae de vuelta a tu rostro, sueño contemplado, hecho de nubarrones y gaviotas descompuestas, reflejo del cristal, balanceo con una sombrillita de cóctel, reloj sin tiempo, mis piernas buscan el final. ¿Qué botón oprimir? La opción verdadera entre cielo y abismo, entre dolor y cordura. El miedo se apresura a saludar, retuerce sus facciones de cera, se inclina. Casi me dejo llevar por su jadeo despiadado, casi monto a su enfermo alazán, mano áspera, claxon atorado por los peces. Corro vertiginosamente para no perder el último tren, para que la ola que contiene mi vaso no deje de embestir. Me estremezco y mientras ausculto la herida, mis ojos se fijan en la insignificancia. Una mujer que ha decidido cruzar en luz roja. La veo pasar. En el bamboleo de la sangre y el vaho, pequeña cerilla en la tráquea. El fuego en el vientre. Aire contenido. Mientras el auto, que es de cualquier color, verde o rojo, impacta el papel. Cierro con fuerza los ojos, mientras todos me miran y ríen. ¿Ha muerto otra poeta? Y en el extremo del balcón, mi voz se mezcla con el canto de los copetones. Me precipito, mujer que agoniza. Esto ya ha sucedido. La quimera, el papel inmóvil y este canto para una mujer inexistente. Muchas gracias, Jorge, por la lectura. Y no sé si quiera decir algo. ¿O alguien más quiera intervenir? Mauro. ¿Qué función tiene cuadros grises en tu dedo meñique? Rectángulos, líneas y espasmos. Bueno, no sé si funciona como, o sea, como en el sentido de función, pero es un poema bastante visual, que tiene también unas alusiones, en este caso como a los cuadros. Bueno, no creo que deba explicarlo, pero en este caso ahí está la imagen de una mujer que contempla desde el último piso de un edificio esa posibilidad de lanzarse al vacío, y al mismo tiempo, como en otra escena del poema, está la mujer que atraviesa la calle y que es embestida, ¿no? Entonces es como
el encuentro de dos muertes o de casi dos muertes, porque quien observa que antes iba a ser como la víctima es ahora una testigo en esa aparente muerte. Este poema pues también corresponde a ese territorio un poco de lo críptico, porque está construido pues a partir de imágenes sucesivas, y es como eso, ¿no? Esa sensación de alguien quien está a punto de morir, pero se convierte en testigo de otra muerte. Y él, digamos que pues el cierre sí lo dejo para interpretación del lector, que es como qué sucede al final de esos dos encuentros que resultan como trágicos. Bueno, aquí Jorge escribió 102 mundos, dos lugares, como también decía Magda, uno quizá frío, extraño y otro más cercano a estas tierras. ¿Este poema lo escribiste acá, Colombia, o en otro lugar? Digamos que la raíz, porque ha tenido varias modificaciones. Los primeros apuntes de este texto, la primera versión, nació cuando estaba en el norte, entonces sí hay algo de como de dos territorios, pero también vuelve al suelo colombiano cuando aparece la imagen del copetón, ¿no? Ya como que es volver otra vez al lugar de origen. Profe Frey, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, profe Sebastián. Magda, yo quisiera preguntarte, digamos, ¿en qué te inspiraste para escribir este poema? Pues, digamos, que habla como del suicidio, que es como una problemática, pues, digamos, muy actual, y que de pronto nosotros los profes no conocemos mucho, tampoco. Estamos como aprendiendo hasta ahora. Digamos que no podría indicar cuál es como la raíz. Usualmente cuando escribo, primero hay como una imagen y luego trato de trabajar sobre esa imagen. En este caso, la imagen inicial es la de una mujer que observa desde un edificio alto la calle, ¿no? Exactamente es esa sensación de vértigo y de querer como lanzarse al vacío. Es un tema, digamos, que está muy presente porque muchas de las autoras que admiro, infortunadamente, llegan a ese punto y a esa decisión de perder la vida. En el caso, por ejemplo, de Sylvia Plath, o en el caso de la misma Virginia Woolf, en el caso de la poeta, bueno, Pizarnik. Bueno, casi que la historia de la literatura está llena no solamente de mujeres, sino también de hombres que toman esa decisión de perder la vida como una decisión personal, como una manera de decirle al mundo, hasta acá llega mi obra, y que el mundo se encargue de convertirlos en mitos o de desaparecerlos, ¿no? Casi siempre se convierten en figuras míticas. Entonces, bueno, y ahora que lo menciona, me dicen que es el profe Freddy, es un tema complicadísimo, ¿no? Todo lo que ha sido la pandemia ha generado no solamente en nuestros estudiantes, sino en nosotros mismos como unos estados de alteración, precisamente por lo que fue el encierro, por lo que fue transformar nuestra vida totalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis estudiantes, me han comentado, ¿no?, que han sentido muy fuerte todo el tema de la depresión, todo el tema de la soledad, porque de alguna manera el colegio es el espacio donde uno socializa, más que el lugar de construir conocimiento, que es como tradicionalmente lo vemos, es el espacio de la vida, ¿no? De poder hablar con los demás, de poder dialogar. Y muchos me manifestaban eso, que esa pandemia fue como volver a un estado de vacío. Entonces sí es un tema que no solamente como docentes, sino como sociedad nos debe importar, que es
conocer a nuestros estudiantes, saber qué piensan, qué sienten, porque casi siempre nos concentramos en otros asuntos que, si bien son importantes, no son vitales, ¿no? El conocimiento es importante, pero es más importante el ser humano que está detrás de la pantalla o el ser humano al que acompañamos todos los días en el aula de clase. Entonces, digamos que no hay una referencia particular, sino es como esa presencia constante como de la pulsión de la muerte en muchos de los autores que admiro. Bueno, aquí Magda, Diana tiene una pregunta. ¿Hay algún poema que pueda relacionarse con su propia vida, es decir, con experiencias personales? Bueno, tal vez de los que siguen, de pronto hay de los dos que siguen, podría hacer algunas menciones de por qué tienen, todos, yo creo que todos tienen que ver conmigo, ¿sí? O sea, porque todas las imágenes nacen de un recuerdo, de una vocación, de una persona, de una situación. Entonces, digamos que todos me atraviesan, todos los textos me atraviesan. Digamos que no escribo poesía situada, es decir, en un instante, un texto a partir de una, no sé, de un evento, sino que es más bien encontrar en ese evento algo que me llame la atención para escribir, que a veces es un sonido, que a veces es un olor, que a veces es una palabra, y cómo a partir de ahí pues hay una construcción poética, más que la poesía anecdótica, ¿no? Es, digamos que no me sitúo en ese lugar. Tomo elementos de mi vida y tomo recuerdos, pero trato de utilizarlos en función de lo que es la poesía, más que algo confesional. Bueno, aquí Jorge, creo que mientras tú estabas hablando de los ejemplos de las poetas, pues recordó a Alfonsina Storni, ¿no? La gran Alfonsina Storni, y que también está la canción muy bella, Alfonsina y el mar. Diana, de otro lado, considero que los poemas de Dolores tienen un tinte muy escénico, muy bello. ¿También lo consideras así, Magda? ¿Que es muy escénica tus poemas? Creo que hay unos textos que evidentemente pueden ser vistos como más como una puesta en escena. Yo tuve algunos años de práctica teatral, no tan buenos como de pronto como Diana Elizabeth, pero digamos que tuve ese contacto con el teatro en la universidad y creo que todas esas experiencias, tanto el teatro como de la música, como de la pintura, todo eso entra a sumar y alimentar lo que es la escritura de la poesía. Es decir, no se puede escribir poesía solamente leyendo poesía, por ejemplo. No creo, o sea, no concibo ese tipo de poesía, sino que la poesía es la vida, o sea, todo lo que nos llega, nos alimenta, entra a formar parte de ese lenguaje poético. Bueno, mientras tú hablabas del abismo y enfrentarse ante un abismo, que aquí era como una imagen, también consideras que la escritura de la poesía o incluso la lectura de un escrito, no necesariamente poesía, es enfrentarse ante un abismo. Sí, todo el tiempo, o sea, y además esa imagen del abismo a mí me parece supremamente bella y casi que es muy recurrente en lo que escribo en varios textos. Está la presencia del abismo, del vértigo, del no saber, de la incertidumbre, de lanzarse hacia un territorio en donde no hay certezas y eso tiene que ver con la lectura, pero también con la escritura, ¿no? Dicen que pues ese enfrentamiento con el papel, ¿sí? Es como una batalla, como una guerra, y lo es, ¿sí? Uno no sabe en qué momento eso que uno escribe puede empezar a significar, así como significa para uno, para los demás. Entonces siempre hay esa duda y yo creo que uno nunca está totalmente seguro de lo que escribe. Casi que terminar un poema es como abandonar un hijo y dejarlo allá que sobreviva
por su propia cuenta, porque uno siempre está como revisando y tachando y reescribiendo y es como algo ya obsesivo, ¿no? Entonces llega un momento en que uno dice, voy a abandonarlos, defiéndanse solos, hagan lo que puedan, y si el tiempo y los lectores dicen que no deben seguir existiendo, pues seguramente así va a suceder. El polvo cubre lo que no está destinado a ser eterno, entonces es de alguna manera eso, ¿no? Ese enfrentamiento con las palabras de uno mismo. Yo suelo, me, digamos que me estreso un poco cuando releo algunos textos y digo, bueno, acá pude haber hecho esto, o esto está mal, o esto no me gustó. Entonces, ese como especie de perfeccionismo casi obsesivo, yo trato de como de abandonarlos y ya como pasar la página para poder seguir, porque si no se le convierte a uno como en una enfermedad ya, esa corrección de lo que ya está. Por ejemplo, lo publicado, ¿no? Uno dice, este texto de pronto le hubiese hecho esto o hubiese girado acá, pero ya es como, bueno, me quito esa carga y ya es una responsabilidad de los lectores, ya no más porque si no, ya se convierte en una especie de sufrimiento ese escribir y corregir y volver a revisar y releer. Bueno, aquí Jorge dice, como Borges decía, se publica para no corregir toda la vida. Y también, pues Borges mencionaba a Whitman, ¿no? Whitman sí corregía toda la vida en un solo libro. Ya, bueno, ahorita hablando del abismo y de la escritura y de la lectura, no sé, curiosamente podría ser, es una pregunta más que una afirmación, es un enfrentamiento del abismo que más que abandonarnos nos puede salvar. Eh, digamos que eso quisiera uno, ¿no? Pero la literatura siempre tiene como esos espacios en que puede resultar, digamos que no nocivo, pero una especie de enfermedad, ¿no? Hay gente a la que la literatura la hace muy feliz y a otros nos ayuda como a extender un poco nuestras sombras. eh, a veces nos da alegrías, a veces nos da tristezas, entonces eh, depende de la persona. Yo creo que la literatura se asume desde unas condiciones muy subjetivas. Digamos que yo no quisiera pensar que la literatura es como la entrada a la esperanza y a la luz siempre, porque no es así. Digamos que uno sabe que la literatura muestra todas las facciones de la vida, tanto la luz como la sombra. Entonces, digamos que sí, es una posibilidad, ¿no? Poder vivir, pero no en un estado de alegría. Es que creo que alguna vez conversábamos con Jorge de cómo que, las personas que están en la literatura casi siempre llegan a la literatura porque algo les falta, porque hay una carencia, y esa carencia lo impulsa a uno, por ejemplo, a escribir, ¿no? Que no todos los que son lectores escriben, que deberían ser, digamos, los escritores los que más leen, ¿no? Pero hay como una pulsión ahí de algo que a uno le falta, y no necesariamente tiene que ver como con un territorio de lo feliz, ¿no? Porque yo creo que en el momento en que uno ya se siente satisfecho, abandona la literatura, o sea, dice, no, pues ya lo tengo todo, ya no necesito la literatura, entonces es como algo que siempre está un poco más allá de esa sensación de total satisfacción o de alegría. Muchas gracias. Y sí, considero tal cual, y no lo pudiste decir con mejores palabras. Y también pues me hiciste acordar del libro Farmacia de Cuentos, ¿no? En ese sentido sí lo siento como una farmacia que puede ayudar, al menos ese libro sí lo considero así. Bueno, sigamos con otro poema, Solo ella, quien quisiera leerlo. Sí, estamos un poquito tímidos. Solo ella, ¿alguien quisiera leerlo?
Bueno, O si si nos... quieres yo lo leo, Sí, eso Sebastián. también te iba a decir que si me podrías conceder. Solo ella. Nadie te imagina en el altar, respirando el vaho de un río palpitante, adornando con pétalos de no me olvides tu frente de hiel. Nadie podría saber qué buscas bajo la manta, el amor o la muerte, ni el vuelo de la dama blanca te distrae. El suicidio de sus alas aviva la llama y va marcando de a poco la cadencia, un temblor que se refleja en el sucio cristal. Manos de coco y exilio develan el surco, dibujan la frontera. Nada presagia que vendrá, nada te advierte que serás rodeada por sombras jugando a la guerra, que secarán tu ambrosía y clavarán puñales a tu pecho, mientras repites palabras que aún no existen. En la noche, la muerte no renuncia a su oficio milenario. Entonces, Bueno, voy a hablar de pronto de este y del poema que sigue. Eh, por ejemplo, este texto surge a partir de la lectura del informe que hace el Centro de Memoria Histórica sobre la masacre del Salado. Para mí, todo el tema de la violencia, además de las masacres y de todo este dolor que carga nuestro país, es muy complicado. Eh, Hay personas que pueden tomar temas de este tipo y trasvasarlos en la escritura poética. Para mí es supremamente doloroso. Después de leer ese informe, uno solamente quiere llorar, ¿no? No hay otra palabra para describir ese horror que venimos cargando desde hace varios años y yo diría desde siempre, ¿no? Desde que somos como un territorio en donde habitan fuerzas siempre contrarias y no hay posibilidad de ese diálogo. Y este texto que no es un, digamos, no toma un elemento como tal del todo lo que fue ese horror de esa masacre, sí era como una imagen, ¿no? La imagen de una mujer que no sabe que la noche aguarda ese horror y esa muerte, entonces es como ese momento previo a todo lo que es la devastación, la ignominia de esa tragedia, ¿no? Es el horror, o sea, el instante justo antes del horror. Entonces, digamos que fue más una experiencia como de la lectura y de poder encontrar como un detalle que no fuera como mostrar esa violencia descarnada, ¿sí? Que hay personas que lo pueden hacer. Yo soy muy respetuosa, sobre todo por el dolor de la gente que está ahí. Incluso en ese mismo informe después decían los pobladores que quedaron que ellos querían tratar de olvidarlo, ¿no? Que era muy difícil seguir como cargando esa historia, esas muertes y querían como abandonar un poco como esos recuerdos porque necesitaban como seguir adelante. Entonces es como eso, ¿no? Intentar contar algo sin seguir plantando el dolor en quienes sufrieron ese tipo de vejámenes. yo también estaba pensando, igual que Diana, nos hiciste acordarnos de María Mercedes Carranza. Creo que especialmente el canto de las moscas. Sí, es admirable lo que hace María Mercedes, que es precisamente eso, ¿no? Luchar contra la indiferencia, porque tal vez el mayor problema es precisamente eso, ¿no? Que se olvide tan fácilmente ese horror. Yo creo que una persona después de leer todo lo que fue ese suceso, entiende que la única posibilidad es exigir la paz. Y eso exigen las personas que han estado en medio del conflicto toda su vida y eso es lo que necesita el país, pero siempre hay poderosos, siempre hay gente que no permiten que eso se logre y es la única posibilidad que tenemos para, no para sanar las heridas, pero por lo menos para mitigar un poco tanto dolor. Bueno, dijiste que también ibas a hablar del siguiente poema.
Entonces, pues vamos a mirar el siguiente poema. No sé si también Bueno, desea... y con esto entonces retomo lo que me preguntaba Diana hace algunos mensajes de específicamente algo relacionado con mi vida. Este creo que es el único poema que he escrito pensando en mi hija, en Isabela. Entonces es una especie de canción de cuna un poco sombrío, pero es, digamos que pensando en ella, ¿no? Que es como el eje de todo lo que hago y de toda mi existencia. Canción para antes de dormir. Igual que si lloviera, esta tarde es un insomnio del día, una tempestad seca de la que caigo en tibio desvarío y espero, como el campesino a la ley, o el náufrago la arena interminable, o la muerte a la eternidad. Espero concedas tu última sonrisa a esta sectaria que siempre ha sido sombra desde los días de la sangre y el fuego, cuando apostábamos todo a un juego ya terminado, pérdida total. Sabes que la oscuridad será absoluta, ni un palmo, ni un pequeño resquicio descansará, y mientras tanto espero en ti, amada mía, en esta región insalvable, país de aguas francas, que la desolación no me alcance, que me alcance el tiempo para verte correr en el huerto de la abuela, y que la sonrisa reviente, me inunde toda como linterna de colores, como estrellita titilante. Muy bello el poema, hermosísimo, como dice Diana. ¿Qué ha dicho tu hija? ¿Le has leído el poema a tu hija? Mi hija es, creo que la crítica más fuerte que tengo. Ella tiene 8 años. Yo le mostré el libro cuando la primera vez que lo tuve en mis manos y bueno, tuvo varias impresiones, ¿no? Lo abrió, pasó las páginas y el comentario que hizo fue como, pero esto casi no tiene dibujos. Entonces, esa fue la primera crítica, ¿no? Es un libro que no tiene dibujos. Eh, y digamos que el poema, pues ella lo asume más como las imágenes que ella reconoce, que es como el huerto de la abuela. Y además hay una canción ahí de fondo que es la de Estrellita, ¿dónde estás? Que era una canción que yo le cantaba antes de que ella naciera, cuando estaba en el vientre. Entonces es como el mensaje, aunque ella todavía no está muy atraída hacia ese tipo de textos poéticos, digamos que ella todavía está más en la narrativa, pero es una crítica poderosa. O sea, ella me dice, no, mamá, ese libro necesita más imágenes, por ejemplo, ¿sí? Es como la crítica que ella hace. Digamos que ella ve todo el ejercicio literario como algo que hace mi mamá, pero como que le quita tiempo que me debe dar a mí, ¿no? Entonces también hay como una lucha con ese ejercicio de la literatura y el tiempo de ella. Entonces trato de equilibrarlo para que no se vea como esa guerra, ¿no? Entre los libros y los hijos. Es un poema pues un tanto oscuro también. En algún momento de mi vida, antes de tener a mi hija, yo sentía que el mundo era un lugar bastante complicado, eh, pero digamos que ella me devolvió esa esperanza, ¿no? El poder creer que hay posibilidades y que todos los niños y los jóvenes son pues no es cargarles esa responsabilidad que nuestra, pero sí ellos nos enseñan todos los días a mirar el mundo de manera distinta. Ellos son unos poetas en potencia. Entonces yo le aprendo mucho a mi hija de observar el mundo con nuevos ojos y volver a ver como ellos, ¿no? Con esa
pureza y con esa transparencia, lo que a nosotros ya como que se nos ha enturbiado un poco por la misma experiencia. Ellos son totalmente sinceros y ven el mundo con asombro, que es algo que a veces perdemos. Hablando de posibilidades, la biblioteca, nuestra querida biblioteca municipal, Simón Solano Ricaurte, pregunta, ¿hay posibilidades que algunos estén interesados en seguir con la literatura o con la lectura como una necesidad de conciencia? Lo pregunta enfocándose en los estudiantes. Bueno, yo creo que primero hay que despertar como el deseo, ¿no? Entonces creo que es don Jorge, un saludo, un abrazo. Yo empezaría por mostrarles que toda la literatura es un espacio de felicidad, digamos, de posibilidad, y que ellos empiecen a enamorar, porque a veces el problema es ese, ¿no? Llegamos con la lectura de textos como una obligación, y se convierte en un castigo y no se sabe apreciar en su momento un texto. Yo recuerdo que los textos que yo amo de la infancia o de la adolescencia, casi siempre fueron textos que yo misma busqué porque nunca fui buena para los deportes, entonces mi lugar era la biblioteca del colegio. Y llegué, pues, digamos, buscando como mi propio camino, pero es eso, ¿no? Encender la llama. Y cuando uno ama la literatura, como creo que todos los que estamos acá esta noche, la lectura, las novelas, la poesía, cuando uno tiene ese amor, puede transmitirlo y hay que buscar, es como la forma de llegar a todas esas poblaciones, niños, adolescentes, bueno, adultos también, ¿no? Porque a veces los adultos han perdido como esa llama que en algún momento tuvieron la posibilidad y la perdieron. Entonces, no sé si para despertar las conciencias, eh, digamos que la literatura, yo no le pongo como esas banderas de que tienen que, la literatura tiene que, no, la literatura es un arte y como todas las artes, otorga posibilidades, nos puede hacer mejores o peores personas, ¿sí? Eso pasa con todo. Entonces, es más como mostrarles a esas generaciones de pronto de estudiantes, todo lo que dice Jorge ahí, ¿no? Las posibilidades, es que la literatura es la posibilidad. De pronto, mi libro no es una novela de Gabo, sino mi libro es un cuento de Lovecraft, o de pronto mi libro es una novela gráfica. Es decir, entre tantas lecturas que hay, de pronto lo que ha sucedido es que no hemos encontrado el libro que nos hable. Entonces hay que seguir buscando y creo que la forma es presentarles todas esas opciones a los niños y a los jóvenes. A veces les decimos, no, es que hay que leer este texto porque es el que nos dicen que tenemos que leer, pero estamos como coartando esa posibilidad de que ellos encuentren libros que de verdad empiecen a dialogar con sus propias vidas, ¿no? Sobre todo eso, a veces no conocemos a nuestros propios estudiantes y si los conociéramos un poco más, podríamos sugerirles textos que de pronto ellos puedan encontrar mucho más fascinantes que esas lecturas de pronto obligadas. Bueno, Jorge hace poco habló de Borges y me remites de nuevo a Borges. Darío dijo una vez que siempre cuando se habla de literatura uno remite a Borges. Hay una frase muy famosa de él que considero que es verdad: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo, no se puede obligar a nadie a ser feliz, ¿no? Y él también decía eso, que la lectura es una forma de felicidad. Claro, totalmente. Es decir, bueno, don Borges, que hay gente que no lo quiere, hay otros que sí. Lo que pasa es que es un autor muy completo, entonces por eso de pronto genera odios y amores, porque pues él era un buen poeta y un maravilloso narrador, entonces estaba ahí en todos los territorios, pero sobre todo es el lector que uno pone
como ejemplo, ¿no? Entonces, si uno se compara con Borges, dice uno, me falta todavía toda la vida y todos los libros por leer. Entonces siempre es como la comparación de los lectores. Don Borges. Y toca con respeto porque es una eminencia. Jorge, tiene la palabra. Qué pena, gracias, gracias. Bueno, el libro está dividido en tres partes, ¿no? Noche infranqueable, lo que no fue, y Caja al abismo, pero bueno, escuchando esta canción para antes de dormir, siento un abismo muy esperanzador, muy Alicia a través del espejo y bueno, pero como que esos abismos, o sea, como que las dificultades son las que permiten ver que el abismo nos permite volar, ¿no? Y eso creo que es por allá de Pizarnik, que daba el paso al abismo, pero era no para caer, sino para empezar a volar o algo así. Y mi pregunta va relacionada a eso, a esos abismos que no son la sensación de caer para chocar contra el mundo, aunque sea necesario caer para chocar, pero esos abismos que tal vez a uno lo elevan más. Y me refiero porque siempre veo que tienes muchas alas en tus versos. Entonces no sé qué más de esos abismos nos puedas contar. Bueno, casi que todo el libro está como en esa línea del vértigo. Hay unos textos en donde aparecen las jaulas que están muy relacionados con Emily también. Eh, y casualmente ahora que lo mencionas, Jorge, esa figura del ave que aparece en algunos textos, que de pronto no es como el hilo del libro, actualmente estoy escribiendo sobre esa vivencia de las aves. Entonces, lo que podría ser un libro a futuro habla mucho de esa sensación, ¿no? Ya después del abismo, o de ese intentar planear en ese abismo, está la sensación de vuelo. Entonces, últimamente los textos que he escrito hablan mucho de esa sensación de, bueno, ya está el ave, ya está sobre el abismo, ahora solo nos queda planear, ya sea para hundirnos en el mar o para alcanzar otras tierras. Entonces, creo que está como muy por esa línea, y en ese momento lo que estoy describiendo está muy relacionado con las aves. Además, el nombre es, por el momento se llama avistamiento, ¿no? Entonces es encontrar esa capacidad de volar a pesar de lo difícil que puede ser. Sí, esa imagen, yo sé que hay poemas que no son tan esperanzadores, pero de alguna manera en el fondo está lo vital, ¿no? El escribir es una forma de postergar la muerte, de no dejarse alcanzar. Entonces, digamos que ahí está como el nivel, el equilibrio, que no nos alcance la muerte. Y bueno, bienvenido al próximo libro. Tan pronto lo tengas, tienes este espacio también para brindarnos de poesía. Claro que sí, falta mucho, pero claro que sí, aquí estaremos si todo se concreta en algún momento. Se va a concretar, yo sé que sí. Y Magda, ¿algún poema relacionado con Emily? Dice Diana, hay varios poemas relacionados con Emily. Incluso acabas de mencionar a Emily también en tu explicación. Si quieres nos adelantamos. Hay un poema de Emily que tú me enviaste o, o esperamos, aunque creo, bueno, como tú consideres mejor. No, digamos que pues tú tienes como el direccionamiento de la lectura. Sí, está un poco más adelante. Sí, es de los últimos, pero los poemas a Emily forman parte de la última parte o instancia de tu libro. Carta de Emily Dickinson. Sí, es un texto de largo aliento, entonces si quieres yo lo leo, y además que casi nunca lo leo en recitales precisamente por la extensión. Entonces lo voy a leer como para recordar en qué estaba en ese momento. Y no, Carta de Emily Dickinson.
Esta es mi carta al mundo para ti. Mi lápiz rígido dibuja una mariposa muerta. Deslizo su punta y las alas se van deshaciendo. No te había dicho que compartimos el odio a los gatos. También quisiera vaporizarlos tras una estela de humo gris. Hubo un tiempo en que yo amé la vida solitaria. Peleaba con Dios casi todos los días y le exigía de manera pronta solucionar mis ataques de ansiedad, mi miedo a las personas o la persecución de duendes escurridizos. Ya ves, nunca escucha y siempre que le pides te da lo que no quieres. Nunca le han gustado los juegos en que imaginamos que no existe. Es un Dios celoso, ¿recuerdas? Te contaba que no escribía tanto como tú. Dedicaba las tardes a la cacería de nubes voluptuosas que iban mostrando la sucesión de nuestras vidas, como la trama en el en vez de las hojas o la predicción de futuras catástrofes en el humo del cigarro. Hoy imagino en ellas la posibilidad de que vinieras ahora y me enseñaras el punto exacto en el que el pan oloroso alcanza su clímax en el ardor del fuego. A veces cocino, pero nunca sigo las recetas al pie de la letra. Cada vez cambio la cantidad o los ingredientes o agrego algo que después no recuerdo. Así que la cocina es una suerte de magia de la que nunca nadie sabrá qué esperar. El milagro o el desastre dan igual. La cocina es escritura. Prometo enseñarte a cuidar corderos sin manchar tu ropa. El secreto obviamente es no usarla. El viento te observará en medio de esa planicie. Nadie, acaso un vecino te observará con sigilo, pero casi nunca te importará. El secreto es ignorarlo como a la muerte. Pero esos tiempos pasaron y no pude quedarme. Tú, que has podido estar en el vértice del cuarto bordando recetas de pan de jengibre, cuéntame qué se siente morir cada día detrás del muro de carne. El papel escasea. Escribo sobre mi espalda, acomodo mi piel ajada para que el lápiz vaya tatuando con tinta roja el momento en que te imagino. Te cuento que es de noche, nunca hay sol por acá. Ha sido de noche por 36 años y 16 estaciones, pero la luz no falta nunca. He capturado miles de luciérnagas volubles en botellas de cristal para iluminar de a poco la frágil existencia, para que no me falte el día, para no tener miedo a la soledad. Este gato desaparece cuando cierro los ojos y lo imagino estrangulado bajo la mano del tiempo. La tinta me duele este costado infinito, la piel en la que escribo, es decir, viajo, balbuceo, las palabras que destilo se hacen vino encarnado, gotas de rocío que tornan en río, océano impetuoso, inundación alarmante, atacando la página hasta lograr una forma perfecta, hasta que el vértigo edifique el reino trastocado, universo, reverso, cabeza abajo, pies arriba, lista para emprender el último viaje al oscuro callejón, como si en las tripas guardara fragmentos de libros antiguos o suspiros arrebolados. La vida se me escapa, la muerte es el instante en que perdemos la vista, la vida es el momento en que cantamos de nuevo. El hilo de tinta se hace mar escarlata, tal vez para encontrarte, para verte en el fondo de mi propio mar, para eso te escribo. El papel desfallece, no soporta el fuego que ahora corona la punta de la pluma que hace crepitar la hoja traslúcida. Debes prepararte para el fin, porque cada vez que te nombro, algo en mí se extingue. ¿Dónde escribiré ahora que llega la convulsión? Ahora que mi cuerpo se agita irrefrenable. ¿Qué grafía es necesaria para detener al agua? Se estremece mi muro, te cae la certeza, el abismo se abre. Es cierto, estamos condenadas a la eterna caída. El ojo va entrando en el pozo profundo, mi mano se suelta, la pluma ya se ha ido, la veo pasar junto a mí, paloma que perece en la acera, flota en el aire infesto como un ángel suicida. Caer es siempre la recompensa por negar el cielo. Vaya poema, es demasiado profundo y quisiera saber qué sentimiento tuviste al volver a leerlo. Digamos que es todo el recorrido de esa experiencia con Emily, que fue más que un ejercicio académico,
se convirtió en una parte de mi vida. En el momento en que yo trabajaba sobre esta autora, ya digamos que estaba en una etapa avanzada de mi embarazo. eh, y lo que comentaba de pronto en la sesión anterior, todo el ejercicio iba en torno a tratar de reconstruir una imagen de Emily más allá del mito al que nos han acostumbrado algunos de los biógrafos y de los críticos literarios, que es ver el personaje de Emily y es sacar de sus textos, de sus poemas, poderlos como ir abriendo y encontrar nuevas formas, nuevas sensaciones. Fue un ejercicio complicado porque era como ponerse en la posición de Emily y tratar de entender qué escribía, cómo le escribía, en qué momentos. Por eso aparece ahí la cocina, que era el momento en el que ella combinaba la escritura con la misma preparación de los alimentos, y de pronto en medio de alguna receta uno encuentra fragmentos y versos y poemas escritos en trozos de papel, casi como de afán. Entonces, no solamente es el ejercicio de contar o de releer a Emily, sino como hacer mi propia versión, exactamente eso, como crear mi propia Emily personal. Entonces me iba quedando sin aire un poco, precisamente porque es algo muy intenso, esa presencia de Emily en el texto. El poema quita el aliento. Y también, como dice Diana anteriormente, pues se podría decir que es un monólogo para un soliloquio, bueno, una actuación. Precisamente Diana pregunta, ¿cuál es el riesgo de lanzarse a un texto amplio desde el poema? Bueno, yo creo que el texto mismo exige la extensión. Digamos que estos textos que seleccioné para esta lectura eran un poco de los más largos, porque ya hay un ejercicio más hacia la prosa poética. Entonces, yo lo veo más como un dejar fluir, como un flujo de conciencia, ¿no? Muy parecido a lo que hacían de pronto algunos grandes novelistas, que es como dejar que el texto mismo le vaya a uno dando como primero el ritmo, que para mí es importante en la escritura, el ritmo, esa musicalidad, y que el texto mismo le exija a uno el punto hasta donde debe llegar. Y de alguna manera eso me devuelve al título del libro, que fue casi que una sugerencia de mi editor, que era como encontrar el lugar exacto, ¿no? Saber según lo que el texto le pide a uno y no lo que uno planea para el texto. Digamos que en mi caso la escritura no funciona como tengo esta idea y el texto tiene que tener tantos versos o una página, sino todo lo contrario. Está esta imagen y el texto me va dando la medida, la extensión. Hay textos que requieren 3 versos y hay poemas que requieren como dejarse ir hasta el punto en que ya está lo que uno quiere decir. Bueno, hablando de eso, de que cada texto tiene su medida o que impone su medida, lo sientes distinto también cuando, por ejemplo, escribiste un cuento dentro de Farmacia de Cuentos, que ya lo leí también, por cierto, muy bello, o la tesis sobre Emily. ¿Sientes que es distinta la escritura dependiendo del género? O como también sería bueno que nos explicaras cómo sientes cada uno de esos tipos de género? Bueno, yo digamos que respeto mucho a los escritores que desde la academia recomiendan como las pautas y las diferencias entre los géneros. Yo creo que la poesía y todos los géneros han logrado conectarse entre sí hasta el punto en que la literatura, digamos que un poco más contemporánea, ya nos muestran los textos híbridos, ¿no? Por ejemplo, hay
ensayos que funcionan como poesía y hay novelas que funcionan como poemas. Es decir, no, yo creo que esos límites tienen que ver más con la persona. Digamos que volviendo a lo que mencionas de Emily, el ensayo previo de la tesis, que es, digamos, un ensayo que intenta ser académico, pero todo el tiempo está atravesado por imágenes poéticas. Entonces, para mí es muy difícil escribir un texto sin que esté como esa voz. O sea, bueno, no sé, de pronto en la parte de ensayo hace mucho tiempo que no escribo como ensayos como tal, como textos un poco más académicos, pero para mí siempre ha sido no conflictivo, es más conflictivo para los que leen los textos, ¿sí? Como que dicen, bueno, y esto tiene mucho como de poesía, pero esto es un ensayo. Digamos que para mí no hay conflicto porque es como mi propia voz está enmarcada o impresa en los diferentes textos. Me pasa mucho con la prosa. Yo casi no escribo, digamos que cuentos, pero noto que cuando escribo resulta apareciendo la voz poética por allá en alguna de las líneas, entonces es como una lucha constante. Entonces, en últimas, lo que yo pienso es que si aparece poesía en una novela, bienvenida, o sea, es como de alguna manera desvirtuar esos límites que nos ha enseñado de pronto la crítica literaria o la academia, y entender que la literatura puede atravesar diferentes terrenos, lenguajes, y convertirse en una especie como de amalgama, ¿no? Podemos hacer un ensayo poético, podemos escribir cuentos poéticos, existe la prosa poética, es decir, el límite lo pone en ese caso el escritor. Como bien dijiste, ¿no? La literatura es como la vida y están todas las posibilidades ahí servidas. Bueno, em, miramos hacia atrás. Este poema, para mí, bueno, varios, no solamente este, son poéticas. Quien quisiera leer este poema, escritura es Camila. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, escritura es caja de Cornell que contiene objetos coleccionados, recuerdos de otros viajes, fotogramas de seres amados, hojas secas, plumas, amuletos pintados con crayones, cartas perdidas, mapas de nubes, dibujos de corderos, copitos de nieve, canciones de plancha para amores ausentes, cartas con remitentes ilegibles, imágenes de otros tiempos. La caja es escritura. Los poemas componen artesanías personales. Todos guardan entre sí una lógica intangible y aunque hacen parte de un todo, también pueden verse de forma independiente. Cada compartimiento, un verso, una ficción, una mancha, una huella de lo imposible, de las pesadillas, las ruinas y a veces también la muerte. Muchas gracias, Camila. Gracias. Bueno, ¿sigues pensando en la poética de esta forma? Que la escritura es todavía es así? ¿O cada libro te trae otra forma de concebir lo que es la escritura? Magda. Bueno, este texto, digamos que es también parte del apartado de Caja al Abismo. Es un intento de arte poética, digamos que también desde la parte de la plástica, en este caso de Cornell, que es un artista que se inventa una nueva forma de arte que es el ensamble, ¿no? El ensamble, él tenía unas cajas de madera y lo que hacía era colocar diferentes objetos y tratar de hacer poemas visuales, era más o menos como la idea que él tenía. Entonces, yo creo que sigue siendo válido esa forma de ver la escritura. Digamos que todavía está presente esa, no acumulación, pero sí ese orden de sensaciones, de recuerdos
de, todo lo que compone la vida de uno y cómo eso entra a jugar en la propia escritura. Entonces, creo que sigue siendo válido. Sin embargo, a medida que uno va escribiendo, va agregando otros elementos a lo que es la escritura, ¿no? En este caso, pues la poesía, eh, lo decía hace algunos días, la escritura de poesía es una especie de religión, ¿no? Ya hace parte de, de la vida misma, la poesía es la vida. Entonces, digamos que sigue teniendo validez esta especie de arte poética que inicialmente pues no fue como pensada de esa manera, pero sigue funcionando esa forma de ver cómo la vida es la poesía y la alimenta de forma constante. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan, opinión que tengan los contertulios? Bueno, y de pronto ahora que tú mencionas lo de cómo va cambiando, digamos que este libro, como no fue pensado como libro inicialmente, es un libro por acumulación. Entonces están los textos, digamos que en el momento, los primeros textos más o menos son de hace 15 años, incluso, por ejemplo, Jorge, yo creo que recordará en esas sesiones de taller de literatura en la universidad, entonces hay textos que son supremamente antiguos y otros que son más recientes. Entonces fue como una especie de impulso también, como tratar de reunir textos y tratar de formar el libro, que para muchos resulta más en una especie de antología, ¿no? Como hay textos de diferentes épocas que vienen a sumarse al libro y actualmente lo que escribo, estoy haciendo el ejercicio al revés, entonces tenía textos y estaba buscando como esos temas comunes y digamos que en los dos encuentro que sí, hay como unas líneas, hay unos temas y hay unas palabras que van como dando ese hilo que permite pues conectar los textos entre sí. Entonces digamos que sí se ha cambiado un poco porque este fue más como el riesgo de vamos a ver si funciona como libro. eh, Creo que hasta el momento va pasando, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Pero sí va como transformando un poco la mirada, sobre todo de la publicación, ¿no? Ya después uno es consciente de otras cosas que en ese primer impulso no contempló y que de pronto pueden servir para libros más adelante. Bueno, Camila, habías pedido la palabra. Bueno, sí, no, pues agradecer precisamente por el espacio para poder compartir con Magda, porque siento que en cada texto es, bueno, los que tenemos el privilegio de conocerla hace muchos años, es volver a descubrir cosas en su misma escritura, en los poemas, y, y bueno, que llegué a sentir bastante el poema a Isabela. Entonces, también tuve la oportunidad de compartir con Isabela cuando era muy, muy pequeñita y está ahí presente bastantes imágenes muy especiales y muy bonitas. Entonces, gracias, gracias por el espacio. Gracias, Paula Camila. Ella fue una pieza central en lograr terminar mi tesis porque ella fue compañía y incluso es de las primeras personas que me ayuda con Isabela para poder lograr terminar lo que parecía imposible. Entonces yo tengo un gran cariño hacia Camila porque es una persona muy importante en mi vida y en varios momentos. Entonces, un abrazo, Camila. Bueno, ahora Jorge escribió una pregunta
Y hay un corazón de Camila. Jorge, ¿sientes que al escribir de la muerte se habla de la vida? Sí, yo creo que eso es inevitable. Otra vez volviendo a nuestro taller de la OPTC, nos decía Carlos Castillo que solamente existen 3 temas para la literatura, que es la vida, la muerte y el amor, y que los 3 se resumen en uno que es la vida, ¿no? Todo está en la vida. Entonces, siempre, ¿no? Siempre está esa dicotomía, esas 2 caras de la moneda. Hablar de la vida es hablar de la muerte también, de lo que termina, y hablar de la muerte es una forma de extendernos también en el tiempo. Entonces, es también aludir a lo eterno, ¿no? Y la literatura tiene esa posibilidad de poder traspasar las épocas, las generaciones y de seguir diciendo. Entonces, ojalá logremos llegar por lo menos a la siguiente generación con algunos textos. Eso ya es una gran ganancia. Ahora pregunta Diana, ¿su merced considera que la poesía va dirigida a lectores específicos? Digamos que hay temas que tal vez cuando uno los escribe, de pronto piensa en algunos posibles lectores, pero pues la literatura le enseña a uno que no hay libros para ciertas edades ni temas para ciertos lectores. Entonces, casi siempre eso lo define, es precisamente ese contacto de los textos con los lectores, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no hay que darle todavía ciertos textos a los niños, entonces de pronto pues sí hay temas que pueden resultar de pronto traumáticos, ¿no? Pero yo creo que la literatura, digamos que en el momento de la escritura, no es una de mis preocupaciones, tal vez pensar en este texto lo puede estar leyendo esta persona, porque ya empieza uno como en ese juego de la autocensura, ¿no? Entonces, de pronto el tema de la muerte puede resultar un poco como oscuro y sombrío, pero es un tema que es necesario abordar. El erotismo es un tema que debe, que debe trabajarse también. Entonces, obviamente, pues hay ciertas edades. De pronto uno no le recomienda a ciertos autores a ciertas edades, pero llega un punto en que el lector llega a esos textos, entonces digamos que los lectores encuentran las lecturas, ¿no? Es como más o menos el camino. Entonces, yo creo que no hay temas vedados y no deben existir temas vedados en la literatura. Es precisamente ese territorio para la posibilidad. Bueno, si el tiempo en Y televisión es total, corto, digamos que sí, digamos que hay ciertos textos que de pronto pueden resultar un poco complejos, pero en cuanto a temas, yo creo que, digamos que no hay que de pronto limitar un poco esa visión de los lectores, ¿no? Hay niños que disfrutan mucho más el Quijote en ciertas edades, de pronto cuando son pequeños, que cuando uno los quiere obligar en grado 10º a que es literatura española y hay que leerlo. Entonces, es como encontrar la forma de acercarlos a los textos y de pronto si no es la edad ideal, sí como contextualizar, ¿no? Que a veces es lo que nos falta, ¿no? Prohibimos ciertos textos porque de pronto el muchacho ya tiene, no sé, si lee Andrés Caicedo, entonces se vuelve un niño suicida y cosas así, ¿no? Es todo lo contrario, es como darles y mostrarles las posibilidades, pero siempre en el contexto, o sea, por qué ellos escribieron de esa manera, por qué escriben sobre esos temas, y eso pues ayuda a las diferentes generaciones pues a acercarse más a esos textos. quisiera que habláramos más y más, que me está encantando esta conversación, pero así como el tiempo en televisión es corto, también pues en internet. Entonces, pues ya estaríamos terminando. Jorge tiene una pregunta y luego de la respuesta que tú le des a Jorge,
te pediría el favor de leer el último poema, el que tú quisieras para terminar. La pregunta de Jorge es una pregunta al margen. Esa galaxia que tienes de fondo, ¿qué te dice cada día que la ves? Bueno, como les indicaba de pronto a los que llegaron antes de iniciar, es un mural que hizo mi hija Isabela. Un día me dijo que quería pintar una pared eh, y pues digamos que yo, como soy una madre, digamos que admira mucho ese tipo de iniciativas, entonces yo conseguí los vinilos incluso sin pedir permiso a los dueños de la casa, entonces ella hizo todo el proceso de imaginarlo, de diseñarlo y finalmente de plasmarlo, entonces es como su cuota de no sé, que nació de una manera como muy inocente y muy desde lo que ella quería hacer y sentía, y ella quería hacer un mural, entonces como eso, ¿no? El recordatorio de que esos sueños son posibles, en este caso lograr plasmar allá ese universo. Y bueno, yo creo que vamos con, bueno, no sé si el último, tal vez, bueno, es un poco largo, pero que se llama Maléfica y es tal vez de los últimos que escribí y uno de los textos que cierra el libro. Maléfica, y es a raíz de un poema de Neruda que tiene también ese personaje. Ha caído tanta arena en el cuadro que dibuja el tiempo. Puedo imaginarte contemplando la ruina de una ausencia fabricada, un ensueño en donde anhelas abordar un navío y desde la popa me inventas destilando el dolor de partida. Temo que estas palabras borrarán lo que ha sido escrito y se perderá para siempre la sustancia del recuerdo. Desde tu partida la casa se ha llenado de flores, mangles y acacias. El jardín se precipita en las rendijas, las grietas han traído el manantial sonoro donde peces de colores muerden las puntas de mis huesos y he abandonado el lecho para cunarme en los brazos protectores del roble de la entrada. Tu ropa ahora es la sombra de hongos y gusanos que se escurren en la tierra virgen de una selva que nace en mis entrañas. No te preocupes en regresar, todo llegará de golpe, el amor o el olvido, y en algún tiempo navegaré hasta Isla Negra para reclamar tus hogueras en mi templo. Hoy sigue cantando entre el ruido de mil espadas sedientas, entre palomas de sangre y frentes añejadas por el viento. Tuviste razón en guardar el filo del metal bajo la planta. Años después ha crecido un coco argento, tan frío que se jacta en las noches de escribir largos poemas de amor y memorias adornadas. Pero debes saber que si hubiera querido atraparte, no habrías resistido mis filtros de amor, de hiedra y hiel. Nada te habría detenido de caer en profundo encantamiento. No adivinaste en mi nombre el antiguo aroma de la sombra, no viste las señales en mi vientre, los ruidos de tambor que se ocultaban. Tierno jabalí agonizante, nunca fuiste el navegante esperado en este viaje de ceniza. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Como escribiste aquí, no te preocupes en regresar. Las puertas están abiertas siempre para ti. Gracias incluso por regresar siempre. Qué bonito déjà vu, qué bonita siempre volver a la poesía. Realmente muchas gracias por aceptar nuestra Muchas invitación. gracias a ustedes, no a ustedes, Juan Sebastián, al Club de Lectura Noches Blancas, por esta invitación y espero poder acompañarlos en futuras sesiones. Digamos que ha sido más una cuestión como de tiempo, pero admirable todo este trabajo de poder acercar, en mi caso, a una escritora emergente a los lectores. Entonces, muy agradecida y espero poder acompañarlos en otra ocasión. Muchas gracias a todos, un abrazo, gracias por estar esta noche.
Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, fomento a la escritura y la lectura, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Buenas noches blancas para todos, siempre bienvenidos. Un gran abrazo. Entre todos hacemos estas noches blancas. Feliz noche para Buenas todos. noches, hasta luego. Hasta luego. La Magda. Adiós a todos, buena noche.